Abogado Ángelo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen todos? No, pero usted es de los nuestros. Yo pensé que usted era escabiniato de los escabiniato de Nápoles. De toda la vida. Sí. Doctor Ángelo, bien, quiero preguntarle sobre el tema del día que tiene que ver con la justicia. ¿Usted ha sido abogado de qué extraditables? Bueno, he sido abogado en más de 20 extraditables solicitados por diferentes países, especialmente Estados Unidos, pero también a España, Polonia, Grecia, Reino Unido, Holanda, Venezuela, Venezuela y ya, Estados Unidos. Esos han sido los principales y de muchas otras nacionalidades también. Panamá, ecuatorianos también. Doctor Ángelo, yo tengo una duda. Eso hace unos años era célebre que preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Pero yo creo que eso se replanteó, ese eslogan de los extraditables que estaba impreso en su papelería. Yo pienso que hoy una persona quiere irse a los Estados Unidos por los ejemplos, porque allá la negociación sí funciona y rápido. Usted allá, y usted lo sabe, entrega rutas, entrega plata y entrega nombres, y es un hombre libre que se puede quedar en Estados Unidos. ¿Usted sí cree que esta oferta del presidente Petro de ayudarles a que se queden si ellos colaboran es atractiva para un cliente suyo? Bueno, eso sí es muy importante hacer esa precisión, porque las negociaciones no solamente se pueden hacer en Estados Unidos, se pueden hacer aquí en Colombia con los fiscales, con los delegados de la Fiscalía de los Estados Unidos, y esas son lo que dice es completamente cierto. Digamos que uno de los aspectos es la aceptación de responsabilidad, y hay otro tipo de colaboración que se puede hacer como las que estás mencionando, pero de todas formas la pena imponible, y hay una serie de cosas que se establecen como la carta castigar, la inmunidad que se puede dar en ciertos aspectos, pero la pena imponible pues va a ser, por ejemplo, por narcotráfico 10 años a cadena perpetua. Entonces está afrontando cosas muy fuertes. Y una cosa es lo que se puede ver por encima del proceso, y donde para algunas personas ha sido que pueden salir en poco tiempo, pero realmente el proceso ante un gran jurado en los Estados Unidos no es tan fácil como se plantea. Y la defensa en Estados Unidos es completamente diferente a una defensa técnica que se puede hacer aquí. Entonces, una oferta como la posibilidad que se da por el gobierno del presidente Gustavo Petro es una oferta muy buena para las personas solicitadas en extradición, que pueden negociar directamente aquí en Colombia con un mecanismo que realmente todavía no está establecido, sino que apenas está en este entredicho de la última entrevista. Y sobre eso, a mí me gustaría, si me lo permiten, hacer tres precisiones muy puntuales sobre el trámite y sobre lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Si les parece bien. Sí, Ángelo, usted me contaba que tenía unos defendidos del Clan del Golfo, y pues este gobierno se ha acercado un poco a los grupos al margen de la ley, sobre todo con lo que tiene que ver con las negociaciones. ¿Qué opinan ellos sobre este tema de la extradición específicamente? Claro que sí. Entonces, esto es no solamente con un tema de miembros de un determinado grupo, sino todas las personas que están solicitadas por narcotráfico, ¿no? Porque el tema de pertenecer o no a un grupo es independiente, porque hay una serie de discusiones que se están dando al interior incluso de la picota del pabellón Paz A y Paz B, de donde están los extraditables, principalmente Estados Unidos, sobre las inconsistencias en sus investigaciones y la solicitud que quieren hacer de revisión, puesto que agentes del gobierno de los Estados Unidos, como agencias como el FBI y la DEA, en términos de lo que ellos consideran, los incriminan poniéndoles trampas. Entonces, por eso es que todas las personas quieren negociar aquí en Colombia bajo los estándares probatorios que tenemos aquí en Colombia. Entonces, por supuesto que todo el mundo está completamente interesado en poder negociar con el gobierno nacional. Le quiero preguntar, abogado, ¿usted diría que de sus clientes, que obviamente usted seguramente no nos puede dar nombres ni nada por el estilo, pero sí de sus clientes, ¿cuántos hoy estarían dispuestos a sentarse en una negociación con la justicia colombiana?
No tengo que decir nada más, sino todos, porque todos... Y cuando me dice todos, ¿cuántos serían? Sin que me diga obviamente nombres por lo que decir, pero ¿cuántos? En este momento, más de 10 personas. No solamente ciudadanos colombianos, sino extranjeros también solicitados por Estados Unidos en territorio colombiano. Pero más de 10 solicitados que están en este momento en la picota. Ahora sigo con la pregunta de Félix. Sigo con la pregunta de Félix. Sus 10 clientes hoy se sientan y aceptan la propuesta del presidente Petro, pero si tienen en la misma mesa la propuesta igualita de los fiscales norteamericanos, ¿con qué propuesta se quedan? Completamente diferente, porque la propuesta, aquí hay un tema sobre la extradición y sobre el alcance que puede tener el gobierno nacional. Y es que el gobierno nacional, precisamente por nuestra ley, por nuestra normativa colombiana, le da un amplio margen de manejo sobre la resolución ejecutiva de extradición. Entonces, si el presidente Petro dice no extradito, en efecto, no extradita y punto. En cambio, el acuerdo de negociación al que se pueda llegar en Estados Unidos inclusive se puede caer. Eso es algo que se tiene que tener muy, muy, muy en cuenta. Por ejemplo, en la carta Castigar, que es una carta, entre comillas, de inmunidad que se le da a las personas, esa carta se puede caer, por ejemplo, si por otras vías se conocen esos medios probatorios que entregaron. Por ejemplo, entregaron una ruta, pero encontraron otro testimonio que entregaba la misma ruta, entonces ya no hay protección de esa ruta, y lo que hace es simplemente haber confesado y consigue una condena. Entonces, una negociación con el gobierno nacional es mucho más garantista que una negociación con el gobierno de los Estados Unidos, en Estados Unidos, con la Fiscalía de los Estados Unidos. Señor abogado, me llama la atención la seguridad con la cual usted le da respuesta al beneficio que significaría para sus clientes negociar con la autoridad colombiana. Pero mi pregunta es, esos están detenidos. ¿Cuál sería el interés de los no detenidos de acogerse a la propuesta del sometimiento, también, como se le quiera llamar? Esa es otra cosa que también quería mencionar. De hecho, esto lo he discutido tanto con mis clientes que están detenidos en este momento en la picota, en el pabellón Paz A y Paz B, como con mis clientes que se encuentran en libertad y que tienen alguna solicitud o algún mecanismo que quieran negociar. Todos están en la misma línea, y esto sí es algo que he discutido con cada uno de ellos, y no hay ninguno que no esté en la línea de esta negociación con el gobierno nacional. Ni siquiera uno que lo dude. Abogado, suena bien todo lo que usted dice, pero lamentablemente Colombia tiene un tratado firmado con Estados Unidos desde 1980. ¿Cómo afectaría esta decisión, la relación bilateral entre estos dos países? Bueno, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, más allá de la aplicación o no, que es un problema jurídico sobre la aplicación del tratado. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 906, nuestro Código de Procedimiento Penal, que en el artículo 501, que empieza a hablar de la extradición, le indica que quien tome el concepto de favorabilidad o no es la Corte Suprema de Justicia. Un concepto negativo no permite que el gobierno, así quisiera extraditar, lo haga, puesto tenemos otra cosa. Después de que la Corte Suprema de Justicia emite el concepto, el gobierno nacional, si es favorable, decide si extradita o no extradita a la persona, ¿correcto? Entonces, el gobierno nacional tiene un amplio margen para decidir si extradita o no extradita. Entonces, no hay un compromiso que se esté quebrantando con los Estados Unidos, porque el gobierno nacional tiene la posibilidad, por valga la redundancia, conveniencia nacional, diferir la entrega o simplemente no conceder la entrega, como ha pasado en muchas ocasiones. Por ejemplo, en casos que logramos tumbar, como abogado defensor, logré tumbar la extradición, por ejemplo, a Venezuela. No había relación con Venezuela, le pedí al gobierno Duque en ese momento que no entregara a los nacionales venezolanos, y quedaron en libertad. Le conseguí a un ciudadano polaco un estatus migratorio aquí en Colombia, se acabó la extradición. A un ciudadano polaco le conseguí estatus migratorio aquí, le tumbé la extradición.
Así es, entonces el gobierno nacional tiene todas las posibilidades para eso y no tendría una responsabilidad internacional sobre este tema. Es simplemente conveniencia nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, tiene toda la discrecionalidad para tomar la decisión si decide o no extraditarlos. Pues muchísimas gracias, Ángelo, por acompañarnos en W Radio y estaremos pendientes de lo que digan otros abogados sobre este tema de la extradición.